Parece que todos estamos de alguna manera en una búsqueda constante y a veces agotadora para demostrar que valemos. Es como una carrera sin fin. Pero ¿qué pasaría si un texto muy antiguo nos ofreciera una solución radical a esa fatiga espiritual? Hoy vamos a desglosar una de las frases más liberadoras que se han escrito. Romanos 10, versículo 4. A ver, empecemos con esta pregunta, que de verdad nos hace pensar. Si hoy se borrara todo el historial de cosas buenas y solo quedaran los fallos frente a la santidad de Dios, ¿qué se sentiría? ¿Una sensación de haber perdido el derecho a ser amado? ¿O nos daríamos cuenta de que ese derecho nunca, pero nunca, dependió de nuestros méritos? Esa pequeña ansiedad que puede surgir al pensar en esto es la prueba de que quizá muy en el fondo todavía estamos intentando construir nuestra propia justicia. Y es que esta búsqueda de validación es algo universal, una condición humana. El deportista la busca en el cronómetro, el profesional en sus títulos, los padres en el comportamiento de sus hijos. Vivimos muchas veces bajo la tiranía del si tan solo yo lograra esto, creemos que nuestra relación con Dios es como un contrato. Yo cumplo mi parte y tú me bendices. Y es justo esa mentalidad la que nos mete en el laberinto del esfuerzo, un camino que, por definición, es agotador. Bueno, para entender la solución, primero hay que entender bien el problema. Pablo le está escribiendo a una iglesia en Roma que estaba bastante dividida. Años antes, el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos. Cuando por fin pudieron regresar, se encontraron con una iglesia de gentiles, con costumbres muy diferentes. Y ahí surgió el gran conflicto. ¿Es necesario seguir las leyes de Moisés para ser un buen cristiano? Y aquí, ¡wow! Pablo da justo en el clavo. Describe a su propio pueblo diciendo que tenían una pasión, un celo increíble por Dios, pero que estaba mal informado. Y esta es la clave. Al ignorar cómo es la justicia de Dios y tratar de establecer la suya propia, se resistieron a la verdadera. El texto original llama esto la arrogancia de la justicia propia, o sea, el intento de alcanzar el estándar perfecto de Dios con nuestras fuerzas, que son, por supuesto, imperfectas. Entonces, cuando Pablo habla de la ley, ¿a qué se refiere exactamente? Porque, ojo, no es simplemente ser una buena persona. Es algo mucho más profundo. Vamos a analizarlo. La ley, o nomos en el griego original, era todo el estándar divino de santidad. Se expresaba en 613 preceptos. Su función era la de un pedagogo, que en la antigüedad no era el maestro, sino el esclavo que llevaba al niño de la mano hacia el maestro. Su propósito, entonces, era revelar nuestra propia incapacidad para cumplirla. Pensemos en estas ilustraciones, que son muy buenas. La ley es como un termómetro. Te dice que tienes fiebre, pero no te puede curar. Es como un espejo, te muestra que tienes la cara sucia, pero por supuesto no puede lavártela. Podía diagnosticar el problema del pecado, pero no podía, de ninguna manera, dar la solución. Y esto nos lleva al mero corazón de Romanos 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. La palabra clave aquí es fin. En español puede ser un poco ambigua, pero la palabra griega original, telos, es la que desbloquea todo el significado. Y aquí está la gran revelación. Telos no significa una terminación abrupta como si la ley fuera un proyecto fallido que Dios simplemente canceló. No, significa la meta, el objetivo, la culminación. Es como el fruto, que era el propósito de la semilla desde el principio. Esta ilustración del arquero es perfecta. En la antigüedad, cuando una flecha daba justo en el blanco, se decía que había alcanzado su telos. La ley era el arco y la flecha, pero Cristo siempre fue el blanco. Sin Él, la ley es solo un ejercicio de frustración. Entonces, ¿cómo es Cristo el telos? Bueno, la cumplió de manera total, en cada una de sus facetas. Cumplió sus demandas morales con su obediencia perfecta, cumplió sus demandas ceremoniales al ser el sacrificio definitivo, y cumplió sus demandas civiles al ser el rey final. O sea, todas las reclamaciones de la ley han sido totalmente satisfechas en Él. Y si las demandas de la ley ya están satisfechas, ¿qué significa eso para nosotros? Esto nos lleva a una forma de justicia completamente nueva, casi inesperada, que podemos explicar con una poderosa analogía de una sala de tribunal. Imaginen la escena. Uno está en un tribunal. El juez es infinitamente santo. El fiscal es la ley y está leyendo con una precisión matemática cada uno de nuestros fallos. No hay defensa posible. Pero entonces ocurre el gran intercambio. Cristo se pone de pie, toma el expediente lleno de fallos y entrega el suyo, que dice obediencia perfecta. Y el juez, al ver el expediente de Cristo en nuestro lugar,
nos declara justos, no porque lo seamos por mérito propio, sino porque la justicia perfecta de Cristo nos ha sido acreditada. Esta es la consecuencia asombrosa. La justicia no es algo que se gana, es un regalo que se recibe. Si una persona está en Cristo, es vista por Dios con la mismísima justicia perfecta de Cristo. Ahora, claro, una libertad tan radical puede ser mal interpretada muy fácilmente. Nos enfrentamos a dos peligros, como dos zanjas, una a cada lado del camino. Por un lado, está el legalismo. Pensar que, aunque somos salvos por gracia, ahora nos toca seguir ganándonos el favor de Dios con nuestro esfuerzo. Y por el otro lado, está el libertinaje. Pensar que, como somos salvos por gracia, pues las reglas morales ya no importan para nada. Ambos, por supuesto, son un malentendido total de la verdadera libertad. La verdadera libertad en Cristo cambia por completo la motivación. Ya no es una obligación externa, es un deseo interno que nace del Espíritu Santo. No se obedece para convertirse en hijo de Dios, sino porque ya se es. No es libertad para pecar, sino libertad de la esclavitud al pecado. Y todo esto culmina en las últimas palabras de Jesús en la cruz: consumado es, o en el griego original tetelestai. Esta palabra comparte la misma raíz que telos. Lo que Jesús estaba declarando era: la meta ha sido alcanzada, la deuda ha sido pagada, la ley ha sido cumplida. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Si la vida espiritual se siente a veces como una carga muy pesada, como una lista de reglas imposibles de seguir, este mensaje es un permiso para descansar, un permiso para dejar de intentar ser nuestro propio Salvador. Cristo es nuestra justicia, Él es nuestra santidad, Él es la meta.